en el corazón seco y agrietado de San Lázaro de la Cruz, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio y el viento llevaba polvo y oraciones, vivía don Silverio Gutiérrez, un hombre de manos ásperas y mirada profunda, conocido por cuidar de su pequeña plantación como quien cuida de un altar. Agricultor desde niño, Silverio había pasado de los 70 con la serenidad de quien aprendió a conversar con la tierra. Fue viudo desde joven y, años después, se casó nuevamente con Dolores, una mujer de risa fácil y fe inquebrantable. Con ella tuvo una hija, Lucía, y más tarde llegó Almita, la nieta que le llamaba Abuelo Luz. Los domingos, la rutina era sagrada. Todos iban juntos a la iglesia de la ciudad, la pequeña y antigua capilla de paredes blancas y cruz de hierro, donde todo parecía eterno, hasta el día en que dejó de serlo. Aquel domingo amaneció diferente. Había una brisa extraña en el aire, como si algo invisible quisiera soplar avisos que nadie sabía escuchar. Dolores insistió para que Almita fuera a misa, pero la niña se despertó con fiebre leve, y Silverio, por puro instinto, o tal vez por misericordia divina, sugirió que se quedara en casa con él. «Hoy ella reza desde aquí, y yo cuido de la huerta con ella», dijo, besándole la frente sudorosa. Fue la última vez que vio a su esposa y a su hija con vida. A las 10:27 de la mañana, mientras Almita dormía en su regazo bajo la sombra del mango, un estruendo sacudió la ciudad. La iglesia se derrumbó en segundos, llevándose consigo a decenas de fieles, entre ellos Dolores y Lucía. La campana, que antaño llamaba a la oración, quedó colgada entre los escombros como un eco de luto, y así, en un solo día, Silverio perdió la mitad de lo que amaba y descubrió que la otra mitad pendía de un hilo. El hospital municipal se encontraba a 20 kilómetros de la ciudad, en lo alto de una colina olvidada por Dios y por los fondos del gobierno. Era un lugar sencillo, con paredes descascaradas, olor a éter y ventanas que chirriaban al viento. Fue allí a donde llevaron a Almita horas después del accidente. Esa misma noche, ella entró en un estado que los médicos llamaron síndrome de duerme almas. Un coma profundo e inexplicable, sin causa aparente, sin pronóstico de despertar. Los médicos dijeron que quizá nunca volvería. Silverio escuchó aquello como quien oye la sentencia final de un alma ya agotada. Pero en lugar de rendirse, se levantó de la silla con los ojos llenos de lágrimas y dijo, con voz firme: «Si mi nieta está dormida, le contaré historias hasta que sueñe conmigo». Era todo lo que él podía ofrecer, su presencia, y decidió que eso bastaba. Al día siguiente, antes de que el sol tocara las piedras del camino, Silverio se calzó las botas gastadas, se colocó su vieja boina de fieltro, cogió una flor del jardín y partió a pie hacia el hospital. Caminó durante 4 horas sin quejarse, sin pedir aventón, sin mirar atrás. Al llegar, fue directo a la habitación 17, donde Almita reposaba con la serenidad de un ángel entre el cielo y la tierra. Se sentó junto a la cama, colocó la flor en un vaso de plástico y comenzó a hablar. Contó sobre el colibrí que se posó en el goyaviero aquella mañana, sobre la lluvia que amenazaba caer, pero no lo hizo, y sobre cómo la huerta parecía triste sin las risas de ella. «Hoy es lunes, Almita, y tú aún estás durmiendo, pero está bien, el abuelito está aquí». Las enfermeras comenzaron a notar. Hablaba con ternura, como si ella tuviera los ojos abiertos, y volvería a hacerlo todos los días, sin faltar uno solo. Poco a poco, la rutina de Silverio se volvió un murmullo constante en los pasillos del hospital. Los enfermeros empezaron a mirar sus relojes a las 10 de la mañana, como quien espera algo inevitable. El sonido de pasos lentos, del bastón de madera golpeando el suelo y de la voz ronca que contaba historias con alma. Algunos se reían a sus espaldas, llamándolo teatro del viejo lunático. Otros, sin embargo, comenzaron a detenerse para escuchar.
Una vez narró la historia de cuando Almita salvó a una cría de armadillo durante la enchente, a los 5 años. En otra ocasión, recordó el día en que ella preguntó si las estrellas eran agujeros en el cielo por donde Dios espiaba a la gente. Cada historia venía acompañada de una flor, margaritas, jazmines y pez amarillos. No repetía ninguna. «Cada día es único como tú, Almita», decía. E incluso si ella no podía responder, él continuaba. «Todos los días». En la ciudad, mientras tanto, el silencio se había convertido en el nuevo sonido ambiente. La iglesia de San Lázaro se había tornado en ruinas y nadie tenía ya el valor de reconstruirla. La fe parecía haber sido sepultada junto con los bancos de madera y las páginas quemadas de los himnarios. La gente andaba como sombras, especialmente aquellos que perdieron a seres queridos en el accidente. Ironías del destino, Silverio se convirtió en el último vestigio de fe viva en San Lázaro, aunque muchos no lo percibieran. Sus vecinos lo veían salir cada mañana con el sol aún tímido en el cielo y pensaban que había enloquecido. «Es el dolor, pobrecito», decían en voz baja, pero había algo en su mirada, algo que ni el luto logró apagar, una llama suave, firme, testaruda, como si él supiera algo que el resto del mundo había olvidado. Al 8º día consecutivo de caminata, Silverio llegó al hospital con los pies ensangrentados. Las suelas de las botas estaban gastadas hasta casi parecer papel, pero él ni siquiera parecía notarlo. Se sentó en el mismo lugar junto a la cama y sacó del bolsillo un girasol arrugado. Le contó a Almita que ese era el último de la plantación y que lo había elegido porque ella siempre decía que los girasoles parecían sonreírle al cielo. «¿Sabías que ellos siguen al sol con el cuello? Igual que nosotros cuando buscamos esperanza, Almita». La enfermera del turno nocturno, Rosa Elena, dejó caer una lágrima mientras escuchaba escondida tras la cortina. Era la primera vez que lloraba desde que perdió a su padre, también en el derrumbe de la iglesia. Aquella noche escribió el nombre de Silverio en su cuaderno de oraciones. A partir de entonces, ella no fue la única. Los niños del pueblo empezaron a preguntar a sus padres por qué ese hombre anciano andaba tanto para visitar a una niña que no despertaba. Y así fue como la historia de don Silverio comenzó a escaparse por las grietas de la ciudad. Primero, fueron los vecinos los que se ofrecieron para llevarlo en coche. Él rechazó con una sonrisa. «Si el camino es mío, el milagro también lo será». Luego, aparecieron notas en el portón de su casa con mensajes anónimos. «Estamos orando por Almita. El amor del Señor enseña más que cualquier sermón». Silverio no respondía, pero guardaba cada papelito en una caja de zapatos. No hablaba de Dios con palabras difíciles, sino con los pies cansados y el corazón entero. Y eso comenzó a inquietar a la ciudad más que cualquier tragedia. En la mañana del 12º día, una lluvia inesperada amenazó la caminata de Silverio. Era fina, fría y testaruda, como si el cielo también estuviera cansado. Aún así, él siguió. Con un plástico atado sobre los hombros y una flor de papel adherida al sombrero, enfrentó el barro, los charcos y el viento cortante. Cuando llegó al hospital, las enfermeras corrieron a ofrecerle una toalla, pero él se negó. Estaba allí por una razón mayor. Se sentó, como siempre, al lado de la nieta y, con la ropa aún mojada, contó la historia del día en que ella perdió su diente de leche y quiso enterrar el diente para ver si nacía otro en el jardín. Se reía solo, con los ojos húmedos, no por la lluvia, sino por recuerdos que le calentaban por dentro. Ese día, al salir del hospital, alguien dejó una rosa roja en el banco donde solía esperar el autobús que nunca llegaba. Silverio sostuvo la flor con ambas manos, como quien recibe un regalo del mismo cielo. En el pueblo, algo empezó a cambiar.
La anciana que vendía empanadas en la plaza volvió a abrir su puesto, diciendo que, si ese hombre no se rendía, nadie más podía darse el lujo de detenerse. Un grupo de jóvenes limpió los escombros de la iglesia e improvisó un pequeño altar con restos de lo que había sobrado: trozos de la cruz, una vela intacta, una Biblia chamuscada. La gente empezó a dejar notas, flores e incluso zapatos allí, como símbolo de oración y de caminar juntos. Alguien escribió en un trozo de madera: si Silverio aún cree, ¿por qué nosotros no? El altar improvisado se convirtió en punto de encuentro para oraciones silenciosas. Ya no había cura, ni liturgia, ni campana, pero sí había una fe naciente entre las ruinas, como si la persistencia de un solo hombre estuviera enseñando lentamente a toda la ciudad a levantarse. Cierta tarde, al llegar a la habitación 17, Silverio encontró a la pequeña Almita con el rostro vuelto hacia la ventana. Era la primera vez que ella cambiaba de posición desde que había entrado en coma. Su corazón se aceleró, pero intentó contenerse. Rozó suavemente su mano, aún inmóvil, y dijo: si fuiste tú quien movió la cabeza, Almita, te lo agradezco. Si fue el viento, te lo agradezco de igual manera. Sentía que algo estaba cambiando, aunque no supiera explicarlo. Esa noche no contó una historia, sino que cantó una canción antigua que solía entonar para que ella se durmiera en las noches de tormenta. Su voz era grave pero dulce, y temblaba como quien habla directamente al alma. Las enfermeras se detuvieron en lo que hacían. Un médico se quedó en la puerta sin decir nada, con los ojos húmedos. Era como si esa habitación hubiera cambiado de temperatura, de tiempo, de dimensión. La semana siguiente, Rosa Elena decidió organizar un pequeño grupo de oración en el pasillo del hospital. Todos los días, a las 17:00, empleados, visitantes e incluso pacientes se reunían para rezar por Almita, pero también por sí mismos, los unos por los otros, por la ciudad herida. Silverio nunca participó en las oraciones. Se quedaba sentado en la habitación, en silencio, sosteniendo la mano de la nieta. Pero él sabía, lo sentía en el aire. Era como si los pasillos, antes silenciosos, volvieran a aprender a respirar. Uno de los conserjes comentó: este hospital se está convirtiendo en iglesia. Y nadie discrepó. Hasta los más escépticos empezaron a saludar con un buenos días y una sonrisa contenida, como quien no quiere admitirlo, pero se siente tocado por algo invisible. Y todo eso porque un viejo, con los pies llenos de callos, decidió no dejar de amar. Fue en el 23.º día que algo inexplicable sucedió. Silverio, como siempre, llegó temprano, con una flor de algodón en el bolsillo y una nueva historia sobre un conejo al que Almita había llamado Padre Benito, porque vivía saltando dentro de la sacristía. Al terminar, guardó silencio por un instante. Sintió un calor extraño en el pecho, como si el propio corazón se estuviera calentando por dentro. Se levantó despacio, se inclinó sobre la nieta y susurró: si me escuchas, Almita, da una señal, aunque sea solo un pensamiento. Al instante siguiente, el monitor cardíaco pitó más rápido. Las líneas en el visor empezaron a bailar con mayor ritmo, como si celebraran. La enfermera corrió, llamó al médico, pero Silverio no se movió. Solo sostuvo la flor contra el pecho y murmuró: gracias, Señor, aunque sea solo un instante. Gracias. Esa noche, una lluvia comenzó a caer de la nada, pero de forma misteriosa, solo sobre la habitación 17. Llovía en el techo, pero únicamente en ese punto del hospital. Ninguna otra habitación se mojó. Ni una ventana del pasillo recibió ni una gota. Médicos y empleados subieron a verificar si había una filtración. Nada. El techo estaba intacto. Y, sin embargo, allí dentro, la cama de Almita estaba envuelta por una neblina húmeda y ligera, como un rocío que bajaba del mismo cielo. Rosa Elena fue la primera en hablar en voz alta. Son lágrimas de Dios. Él está aquí. El silencio fue absoluto.
Silverio se arrodilló. Por primera vez lloró de verdad, no por el dolor, sino por una fe que ahora se volvía casi visible. Susurró: «Si el cielo llora, es porque también esperó por este momento». A las 5:43 de esa misma madrugada, mientras el hospital aún trataba de entender lo que había presenciado, Almita abrió los ojos. No fue un despertar brusco ni cinematográfico. Fue suave, como quien vuelve de un largo y silencioso viaje. Su primera mirada fue hacia el techo, donde la luz del sol comenzaba a reflejar los últimos destellos que corrían por la ventana. Luego, giró lentamente la cabeza hacia un lado y vio al abuelo dormido en una silla dura, con la cabeza inclinada hacia adelante y la flor de algodón aún en la mano. «Abuelo Luz», susurró, con voz débil pero viva. El sonido fue suficiente. Silverio despertó como si hubiera sido llamado por su propio nombre por Dios. Al verla despierta no dijo nada, solo apoyó su frente en la de ella y sonrió como un niño. Por primera vez en semanas, sus ojos dejaron de llevar dolor. Todo el hospital se detuvo. Los médicos se miraban incrédulos. No había explicación médica, científica, lógica, ni ningún medicamento nuevo ni tratamiento experimental, solo el tiempo y quizá el amor. La noticia se difundió como un viento fuerte por las calles de San Lázaro de la Cruz. Cuando Silverio y Almita abandonaron el hospital, días después, fueron recibidos como quien regresa de una guerra. Había flores colgadas en los postes, carteles hechos a mano con frases como «Ella volvió» y «Existen milagros». Pero Silverio, sencillo como siempre, solo sostenía la mano de la nieta y miraba al cielo. La ciudad, antes sumida en el luto, ahora latía con una nueva esperanza. Era como si todos despertaran junto a Almita. No solo de un sueño físico, sino de un letargo de fe que había durado demasiado. Días después, un hombre de aspecto descuidado, con ropas harapientas y ojos que cargaban el peso de muchas noches al relento, se acercó a Silverio en la plaza principal. Era conocido en la ciudad como Juan de las Sombras, un mendigo silencioso que, a pesar de su apariencia, nunca pedía nada. Ni comida, ni monedas, solo vagaba. Fue el único que estuvo afuera del hospital cuando la lluvia cayó solo sobre la habitación 17. Y ahora, con voz pausada y una mirada más limpia que nunca, le dijo a Silverio: «Yo vi, señor, vi cuando el cielo se abrió y lloró. No fue una lluvia común. Aquello fue respuesta». Silverio solo asintió. Juan entonces agregó, con una firmeza que no combinaba con la fragilidad de su cuerpo: «Oraron con tanta verdad que ni el cielo pudo mantenerse en silencio». La frase se difundió como fuego en campo seco. Se convirtió en mural en la escuela, bordada en paños de cocina, grafiti en el muro detrás del mercado. Ni el cielo pudo mantenerse en silencio. Se volvió himno, se volvió oración, se volvió parte del alma del pueblo. El altar improvisado en los escombros de la iglesia fue ampliado por voluntarios y, en su centro, erigieron una cruz hecha con las tablas de la antigua puerta de la habitación 17. Junto a ella, una placa de madera escrita a mano por los niños de la escuela local decía: «El que tiene amor en los pies llega más lejos que quien tiene oro en los bolsillos». Era como si todo lo que Silverio había vivido, cada paso de su caminar, cada flor, cada historia contada a la nieta dormida, se hubiera transformado en algo más grande que él mismo, en un recuerdo vivo de fe que nadie más se atreviera a olvidar. Curiosamente, Almita, al despertar, no recordaba nada del coma, ninguna luz, ningún túnel, ninguna voz celestial, pero recordaba cada historia que el abuelo le había contado, como si su alma, aún dormida, estuviera escuchando por dentro. «Yo escuchaba todo, abuelo, pero era como si fuera en sueños», le dijo un día, mientras recogían flores juntas en el patio. Silverio sonreía sin decir nada, con los ojos llenos de lágrimas y el alma en paz. Sabía que había algo más que palabras en ese tiempo de silencio. Había semillas,
Y ahora, al ver a la nieta viva y sonriendo de nuevo, entendía. Cada flor, cada historia, era una semilla plantada en el terreno invisible del milagro. Pasaron meses, pero nadie en la ciudad lo olvidó. San Lázaro, antes gris y callada, volvió a celebrar procesiones, cantos y rezos en las calles. El nuevo templo aún estaba por venir, pero la fe ya había sido reconstruida en el corazón de la gente. Y en el centro de todo ello estaba la imagen del viejo Silverio caminando con su nieta por los senderos de tierra, recogiendo flores para el altar comunitario. Nunca aceptó ser llamado héroe o santo. Soy solo un hombre que no supo qué hacer con el dolor, así que decidió amar hasta que éste dejara lugar a otra cosa, decía. Y eso bastaba, porque quien veía a Silverio sabía. Él era prueba viva de que el amor incondicional, cuando se niega a detenerse, es capaz de abrir los cielos. Cierta mañana, Almita le pidió al abuelo que la llevara al hospital donde había sucedido todo. Quería ver la habitación 17, ahora vacía y desactivada por motivos estructurales, aunque todos sabían que había algo sagrado en ese espacio que hacía difícil tratarlo con normalidad. Al entrar, se acercó a la ventana por donde había caído la lluvia milagrosa y se quedó allí, en silencio. «¿Sabes, abuelo?», dijo ella, «creo que fue aquí donde Dios decidió que aún era demasiado pronto para que me fuera». Silverio asintió con una leve sonrisa, sosteniendo su mano. No necesitaba explicar nada más. Sabía que en esa habitación había ocurrido algo más grande que ellos, algo que ni los médicos, ni las oraciones formales, ni la ciencia podrían medir. Solo el amor. Ese sí había cruzado la barrera del tiempo. Mientras Almita caminaba por los pasillos del hospital, algunos empleados la reconocían y sonreían como quien ve un milagro con piernas. El viejo vigilante, que nunca hablaba con nadie, se quitó la gorra y dijo: «Bienvenida de vuelta, pequeña luz». Eso emocionó incluso a los más duros. Antes de irse, Almita dejó una flor en el antiguo alféizar de la ventana de la habitación. «Esta es para que el cielo también nos recuerde», dijo. Y en ese instante, una suave brisa recorrió el pasillo como un soplo de confirmación. Silverio sonrió de reojo, como quien conversa con Dios sin necesidad de usar la voz. Sabía que aquel capítulo no se cerraba allí, porque cuando el amor florece de verdad, se esparce como un perfume que nadie puede ignorar. La vida volvió a su ritmo, pero nada era exactamente como antes, y eso era bueno. Las misas se realizaron al aire libre, bajo el mango donde Silverio solía sentarse con Almita los domingos. El árbol se volvió símbolo de fe y renacimiento, con bancos rústicos a su alrededor y un pequeño altar hecho de piedra tosca. Familias enteras comenzaron a reunirse allí para orar, ya no impulsadas solo por la costumbre, sino por una fe revivida. Silverio nunca daba discursos, nunca asumió cargos ni liderazgos, pero su sola presencia bastaba para que todos sintieran que estaban en el lugar correcto. Se sentaba en silencio, sosteniendo una flor, mientras Almita repartía pequeños carteles con versículos bíblicos escritos a mano. Uno de ellos decía: «El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta». Y nadie volvía a dudar de ello. Había una nueva belleza en San Lázaro de la Cruz. La gente volvió a mirarse a los ojos, a preguntarse: «¿Cómo va tu corazón?», en lugar de «¿Cómo va el trabajo?». Las calles, antes polvorientas, ahora lucían murales coloridos con frases inspiradas por todo lo vivido. Niños dibujaban a Almita con alas de ángel y a Silverio con pies de fuego, como si su caminar fuera de otro mundo. Pero él seguía siendo el mismo, callado, sencillo, plantando flores frente al hospital cada domingo. Cierto día, una señora que había perdido a 2 hijos en el derrumbe lo detuvo en la calle y preguntó: «Don Silverio, ¿cómo es que usted no perdió la fe?».
Él pensó por un momento y luego respondió: es que la fe fue lo único que me quedó. Y cuando es todo lo que tienes, aprendes a sostenerla como si fuera un bebé en brazos. Con el pasar del tiempo, la historia de Silverio y Almita trascendió los límites de la ciudad. Periódicos regionales vinieron a hacer reportajes. Un documentalista chileno apareció con cámaras y micrófonos, pero Silverio rechazó todas las entrevistas. «No tengo nada especial que decir, solo fue amor que no supo morir», respondió. Aún así, la noticia se difundió. Personas de otras ciudades comenzaron a visitar San Lázaro solo para ver el altar de la cruz hecho con las tablas de la habitación 17 o para sentarse bajo el mango y escuchar a algún vecino contar la historia. Era como si todos buscaran allí un pedacito del milagro, un rastro de luz en medio de la oscuridad personal que cada uno llevaba, y de alguna forma todos salían transformados. No siempre con respuestas, pero siempre con esperanza. En los meses que siguieron, Almita transformó la casa del abuelo en un espacio llamado Jardín de la Habitación 17. Allí, cualquier persona podía entrar, sentarse, escribir una carta, plantar una flor o simplemente llorar. No había doctrina ni reglas, solo acogida. En el centro del jardín, enmarcado por girasoles, había una placa que decía: «Aquí, hasta el silencio tiene fe». Muchos que llegaban allí, rotos, sin rumbo, se iban con el corazón remendado, no por magia, sino por presencia. Almita sabía, el milagro no había sido solo el despertar del coma. El verdadero milagro fue la decisión de un viejo agricultor de amar todos los días, incluso cuando nada tenía sentido. Fue el amor terco que se negó a morir. Años más tarde, en una entrevista rara, a Almita le preguntaron si creía que su abuelo había realizado un milagro. Ella miró al reportero, sonrió y respondió: «Él no hizo un milagro, él vivió uno», y agregó: «Hay gente que lleva oro en los bolsillos y nunca llega a ninguna parte. Mi abuelo solo tenía amor en los pies y llegó hasta el corazón de Dios». Esa frase recorrió el mundo, estampó portadas de libros y se volvió tema de sermones y charlas. Pero en San Lázaro ella seguía siendo simplemente la nieta de Silverio, la niña que durmió profundamente y despertó para enseñar a los demás a creer de nuevo. Su testimonio se transmitió de generación en generación, con los ojos brillando y las manos sobre el pecho. Las flores nunca dejaron de crecer en San Lázaro. Incluso en los periodos más secos, el jardín de la casa de Silverio florecía como un recordatorio de que hay cosas que la ciencia no explica y que el amor, cuando se vive con fe, brota donde nadie lo espera. Y aún hoy, en ciertas madrugadas, los habitantes juran oír pasos en el camino de tierra, un sonido leve, rítmico, como de botas gastadas caminando hacia el hospital. Algunos dicen que es imaginación, otros prefieren creer, pero todos coinciden. Si es Silverio, es porque hay alguien allí necesitando una flor y una historia. Y así quedó para siempre marcado. En una ciudad olvidada por el tiempo, un hombre sencillo, sin oro en los bolsillos, alcanzó lo inalcanzable con amor en los pies. Él no pidió milagros, los plantó, no gritó al cielo, caminó hacia él, y al final fue el mismo cielo el que se inclinó para encontrarlo, porque quien ama de verdad hace que hasta Dios derrame lágrimas.